Hey, ¿alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentiste que tu dignidad fue ignorada? A veces hacemos como que no nos importa, pero en el fondo duele, ¿verdad? Los filósofos estoicos, maestros de la sabiduría y la resiliencia, tienen algo que decirnos sobre esto. Ellos nos enseñan que hay cosas que, sin importar quién seas, simplemente no debes tolerar. Hoy voy a compartir contigo 17 actitudes que, según el estoicismo, nunca, pero nunca debes aceptar. Estas lecciones son poderosas y van a cambiar por completo la forma en que tratas a los demás y sobre todo a ti mismo. Por cierto, si en algún momento de este video sientes ese clic que te hace pensar, vaya, esto tiene todo el sentido, ya sabes, dale like y comenta clic aquí abajo. Me encantaría saber cuándo esa chispa se encendió para ti. Vamos juntos en esto. Número 1. Falta de respeto. ¿Sabes qué? El respeto propio es clave en la vida y los estoicos lo entendieron a la perfección. Si alguien te trata con desdén como si no valieras nada, detente ahí mismo. No dejes que nadie te haga sentir menos. Tú mereces ser tratado con dignidad, sin excepciones. ¿Por qué? Porque tú vales mucho y eso no está en discusión. Piensa en todas esas veces que alguien te ha hecho sentir pequeño o insignificante. ¿Por qué aceptaste eso? Tal vez te dijeron que no eras lo suficientemente bueno o que no tenías lo que se necesita. ¿Sabes qué? Eso es basura. No hay razón alguna para permitir que alguien te menosprecie. La dignidad no es negociable y cualquier cosa que vaya en contra de ella debe ser rechazada de inmediato. Imagina que estás en una situación donde alguien te habla mal, como si fueras inferior. Los estoicos nos enseñan a no tomarlo personal, pero también nos dicen que debemos mantener nuestro estándar de respeto. No se trata de arrogancia, sino de entender nuestro propio valor. Si alguien no puede tratarte con el respeto que mereces, entonces esa persona no merece tu tiempo ni tu energía. Es fácil caer en la trampa de aceptar menos de lo que merecemos, tal vez por miedo a quedarnos solos o por evitar conflictos. Pero, ¿vale la pena sacrificar tu propia dignidad por eso? Claro que no. La vida es demasiado corta para aguantar ese tipo de trato. Así que, la próxima vez que alguien te trate mal, recuerda lo que has aprendido aquí. No tienes que soportarlo. Alza la cabeza, mantén tu dignidad intacta y no te conformes con menos. Eres merecedor de respeto y no debes aceptar nada que sea menos que eso. Número 2. Manejo. No sé tú, pero yo no soporto que intenten manipularme. Mira, la manipulación es como una red que te atrapa, te envuelve y antes de que te des cuenta, estás haciendo cosas que ni siquiera querías hacer. Los estoicos lo tenían claro. La integridad y la honestidad son fundamentales. Así que, si alguien está jugando contigo, moviendo los hilos en la sombra para controlarte, abre los ojos. No permitas que te manejen como si fueras una marioneta. ¿Te ha pasado? Alguien se acerca con palabras suaves, con gestos amables, pero en el fondo sabes que hay una intención oculta. Te hacen sentir que estás tomando tus propias decisiones, cuando en realidad están guiándote en la dirección que ellos quieren. Eso, mi amigo, es manipulación pura y dura, y no deberías aceptarlo ni un poco. La manipulación puede venir de muchas formas: chantaje emocional, mentiras sutiles o incluso haciéndote sentir culpable por cosas que no tienen nada que ver contigo. Es un juego sucio que busca aprovecharse de tus emociones, de tus miedos o de tus deseos. Pero aquí está el truco. Si aprendes a detectar esos intentos de manipulación, puedes detenerlos en seco. Y no te estoy diciendo que seas desconfiado de todo el mundo, pero sí que te mantengas alerta. Si alguien empieza a torcer la realidad o a hacerte sentir que no tienes opción, ahí es donde tienes que parar. Pregúntate, ¿esto es lo que realmente quiero hacer? ¿Estoy actuando por mi propia voluntad
o porque alguien más me está empujando en esta dirección. La vida es demasiado corta para dejar que otros la controlen. Toma las riendas, confía en tu propio juicio y no dejes que nadie te manipule. Si algo no te suena bien, si sientes que estás siendo llevado por un camino que no quieres recorrer, es momento de poner un alto. Al final del día, eres tú quien debe estar en el asiento del conductor de tu vida, no otra persona. Mantén tu integridad, mantén tu honestidad y no aceptes que nadie juegue con tu voluntad. Número 3. Crítica destructiva. Vamos a dejar algo claro de una vez. Las críticas destructivas son pura basura y no deberías aceptar ni una sola. Todos hemos estado ahí, ¿no? Alguien te suelta un comentario que, en lugar de ayudarte a mejorar, solo te hace sentir mal. Los estoicos decían que debíamos ser resilientes, pero ojo, eso no significa tragarse cualquier cosa que nos tiren. Si alguien te critica sin aportar nada constructivo, simplemente para hacerte sentir pequeño, no lo permitas, y te lo digo en serio. Hay una gran diferencia entre una crítica que te ayuda a crecer y una que solo busca derribarte. La primera te impulsa, te da perspectiva, te muestra cómo mejorar. La segunda, por otro lado, es como un veneno que te deja paralizado, lleno de dudas y sin ganas de seguir adelante. ¿Por qué deberías aceptar algo así? No tienes por qué hacerlo. Piénsalo, hay personas que, en lugar de ofrecer un consejo útil, prefieren soltar palabras llenas de negatividad. A veces lo hacen porque están lidiando con sus propios problemas y proyectan sus inseguridades en ti. Otras veces, simplemente no saben cómo comunicarse de manera efectiva. Pero eso no significa que tengas que aguantar sus comentarios tóxicos. Ahora te pregunto, ¿dejarías que alguien te insultara en la cara sin decir nada? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué deberías permitir que te lancen críticas destructivas sin defenderte? Aprende a reconocer esas críticas por lo que son. Un intento de lastimarte en lugar de ayudarte. Y una vez que las identifiques, recházalas con la misma fuerza con la que rechazarías un insulto. Tienes que recordar que no todas las opiniones son válidas ni merecen tu atención. Acepta solo aquellas críticas que vienen de un lugar de respeto, de alguien que realmente quiere verte crecer y mejorar. Las demás, simplemente ignóralas. Tú sabes quién eres, conoces tus capacidades y no necesitas que nadie te venga a decir lo contrario con comentarios hirientes. En el fondo, se trata de proteger tu paz mental. No dejes que los comentarios destructivos te arruinen el día o te hagan dudar de ti mismo. Sé estoico en ese sentido. Mantén la calma, sigue adelante y no permitas que la negatividad de los demás te desvíe de tu camino. Tú decides lo que aceptas en tu vida y las críticas destructivas definitivamente no deberían tener cabida en ella. Número 4. Mentiras y engaños. Vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado, las mentiras y los engaños. ¿Hay algo más frustrante que descubrir que alguien te ha mentido? Mira, los estoicos tenían muy claro que la verdad es fundamental. Cuando alguien te engaña, está rompiendo la base de cualquier relación, la confianza. Y te lo digo sin rodeos, no deberías aceptar mentiras de nadie, ni las pequeñas ni las grandes. A ver, todos sabemos que la verdad a veces puede ser incómoda, pero ¿qué prefieres? ¿Una verdad difícil o una mentira que solo complica las cosas más adelante? Las mentiras son como un veneno que se va acumulando. Al principio, puede que no notes el daño, pero eventualmente esas mentiras te afectan, te confunden y lo peor de todo, te hacen dudar de ti mismo y de los demás. Y ojo, que las mentiras no siempre vienen en forma de grandes engaños. A veces son pequeñas distorsiones de la realidad, cosas que alguien omite o cambia un poco para manipular la situación. Pero, sea como sea, sigue siendo un engaño. Y aquí va la cuestión.
Si alguien te miente, ¿cómo puedes confiar en esa persona? Sin confianza, cualquier relación se desmorona, ya sea una amistad, una relación amorosa o incluso en el trabajo. Te voy a decir algo. Tú no necesitas rodearte de personas que no sean sinceras contigo. Es mejor tener a tu lado a alguien que te diga la verdad, aunque duela, a alguien que te endulce los oídos con mentiras, porque esas mentiras solo sirven para ocultar la realidad, y eso no te ayuda en nada. ¿Cómo puedes tomar decisiones correctas si no conoces la verdad? Además, si permites que las mentiras entren en tu vida, te estás faltando el respeto a ti mismo. Es como si estuvieras diciendo, está bien que me engañen, que me tomen por tonto. Pero no está bien. Tú mereces la verdad, siempre. No importa si es algo pequeño o grande, la sinceridad debe ser la base de todas tus interacciones. Y no solo eso, también es importante que tú mismo seas honesto. Si esperas que los demás sean sinceros contigo, debes empezar por ti mismo. Los estoicos creían firmemente en la integridad, en ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Así que nada de aceptar mentiras, ni de otros, ni de ti mismo. La próxima vez que sientas que alguien no está siendo honesto contigo, no lo dejes pasar. Confronta la situación, pide la verdad y si no te la dan, quizás es momento de reconsiderar si esa persona merece un lugar en tu vida. Porque al final del día, lo único que importa es rodearte de personas que valoran la verdad tanto como tú. Y eso, amigo mío, no es negociable. Número 5. Desprecio por tu tiempo. Todos sabemos lo valioso que es nuestro tiempo, ¿verdad? Y aún así, muchas veces dejamos que otros lo menosprecien como si no tuviera importancia. Eso no está bien. Imagina esto. Tienes un plan, una meta, algo que realmente te importa, y de repente alguien viene y te hace perder tiempo con tonterías, o peor aún, te hace sentir que lo que haces no es importante. Eso es un desprecio total por tu tiempo. Y no me malinterpretes, no estoy hablando solo de esas reuniones interminables que parecen no tener fin, sino también de las pequeñas acciones diarias que nos hacen sentir que nuestro tiempo no vale nada. El estoicismo nos enseña que el tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos. No podemos recuperar el tiempo que perdemos, así que cada minuto cuenta. Si alguien está constantemente interrumpiendo tus planes, pidiendo favores sin parar o simplemente no valorando el tiempo que pasas con ellos, es hora de poner límites. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has estado esperando a alguien que siempre llega tarde? ¿O has estado en una conversación donde la otra persona solo habla de sí misma sin interesarse en tu tiempo o tus pensamientos? Eso no es respeto. Eso es un claro desprecio por lo que tú consideras importante. Y el respeto por el tiempo debería ser algo mutuo. Si quieres que los demás respeten tu tiempo, empieza por respetar el tuyo propio. Además, ¿no te parece que al dejar que otros menosprecien tu tiempo, estás mandando el mensaje de que tú mismo no lo valoras? Si constantemente te encuentras en situaciones donde sientes que estás perdiendo tiempo, es momento de tomar el control. No tienes que ser grosero, pero sí firme. Aprende a decir no cuando sea necesario y a establecer límites claros. Tu tiempo es tuyo y es precioso. Y no olvides que esto también aplica a cómo te tratas a ti mismo. Si te estás autoexigiendo demasiado o te estás metiendo en situaciones que no aportan valor a tu vida, eso también es un desprecio hacia tu propio tiempo. Aprende a ser selectivo con lo que decides hacer y con quién decides pasar tu tiempo. No te dejes arrastrar por la rutina o por compromisos que no te benefician. Al final del día, el respeto por tu tiempo refleja el respeto que tienes por ti mismo. Así que
Empieza a valorar cada minuto, establece tus límites y no permitas que nadie te haga sentir que tu tiempo no importa. Recuerda, tú decides cómo invertir tu tiempo y hacerlo en cosas que realmente te importan es clave para una vida plena. Número 6. Abuso emocional. No sé si alguna vez has estado en una situación donde alguien te hace sentir mal de manera constante, donde las palabras y actitudes te hieren más que cualquier golpe físico. El abuso emocional es algo que no debes tolerar de ninguna manera, ni de amigos, ni de familiares, ni de nadie. A ver, el abuso emocional se manifiesta de muchas formas. Críticas constantes, manipulación, comentarios despectivos o incluso el simple hecho de ignorar tus sentimientos. ¿Te ha pasado que alguien minimiza tus emociones, te hace sentir que estás exagerando o que tus problemas no son importantes? Eso es abuso emocional y es completamente inaceptable. Los estoicos nos enseñan a mantener nuestra paz interior frente a la adversidad. Pero eso no significa que debamos aceptar el maltrato emocional. Tienes derecho a ser tratado con respeto y a no permitir que nadie te haga sentir inferior. Tu bienestar emocional es crucial y no hay excusas para permitir que alguien te lo arrebate. Si estás en una relación o en una situación donde el abuso emocional es parte del día a día, es hora de poner un alto. No tienes que soportar que te hagan sentir menospreciado o que te manipulen para que te sientas culpable por algo que no es tu culpa. Tu salud mental es importante y nadie tiene el derecho de jugar con tus emociones. Además, el abuso emocional puede ser muy sutil. A veces, no se trata de gritos o peleas abiertas, sino de pequeñas acciones que van minando tu autoestima. Si sientes que alguien está constantemente menospreciando tus logros, ignorando tus sentimientos o haciéndote sentir mal por cosas que no tienes control, es una señal clara de abuso emocional. No dejes que eso se convierta en la norma en tu vida. Lo primero que debes hacer es reconocer que mereces ser tratado con dignidad. No importa quién sea la persona que te está causando dolor, tu valor no depende de su opinión. Habla, busca apoyo, establece límites y, si es necesario, aléjate de esas situaciones que te están dañando. Recuerda que tu paz interior y tu felicidad no deben ser comprometidas por el comportamiento de otros. En última instancia, no te olvides de que mereces relaciones saludables y respetuosas. El abuso emocional no es algo que debas tolerar, ni hoy ni nunca. Valora tu bienestar y no permitas que nadie te haga sentir menos. Tu salud emocional es demasiado importante como para dejar que alguien te la arrebate. Número 7. Invasión de su privacidad. Todos necesitamos nuestro espacio personal, ese lugar donde somos nosotros mismos sin que nadie nos esté mirando o juzgando. Si alguien está cruzando esos límites, tienes que decir basta de inmediato. Imagina que estás disfrutando de un momento tranquilo, solo, y de repente alguien empieza a fisgonear en tus cosas, a hacer preguntas incómodas sobre tu vida privada o, lo peor, a contar tus secretos sin tu permiso. Eso no solo es invasivo, es una violación total de tu espacio y tu confianza. La privacidad es un derecho y debe ser respetado siempre. Los estoicos nos enseñan que la serenidad viene de mantener nuestro espacio mental y emocional intacto. Así que si alguien está invadiendo tu privacidad, está atacando esa serenidad. No te dejes llevar por la idea de que no pasa nada o no quiero causar problemas. Tu privacidad es importante y debes defenderla con firmeza. Si sientes que alguien está invadiendo tu privacidad, habla claro y establece límites. No tienes que justificar tu necesidad de privacidad. Todos necesitamos un poco de espacio personal y no está mal protegerlo.
No te sientas culpable por decir que no, por poner barreras o por pedir respeto. Recuerda, tu vida personal es solo tuya y nadie tiene el derecho de entrometerse sin tu consentimiento. Defiende tus límites con confianza y no dejes que nadie te haga sentir mal por proteger tu espacio. Al final del día, tu bienestar emocional depende de cuánto puedas mantener tu privacidad intacta. Cuida de ti mismo y no permitas que nadie cruce esas fronteras sin tu permiso. Número 8. Desprecio por sus sentimientos. Vamos a tocar un tema que puede doler, pero es necesario: el desprecio por tus sentimientos. Todos hemos estado en situaciones donde alguien minimiza lo que sentimos o nos hace sentir que nuestras emociones no tienen valor. Eso no solo es injusto, es completamente inaceptable. Si alguien a tu alrededor está constantemente desestimando cómo te sientes, diciéndote que estás exagerando o que no tienes razón, es momento de poner un alto. Los estoicos entendían que nuestras emociones son parte de lo que somos y que nadie tiene el derecho de invalidarlas. Tú tienes derecho a sentirte como te sientes, y eso debe ser respetado. ¿Te ha pasado que compartes algo que te preocupa y la otra persona lo ignora o lo ridiculiza? Eso es desprecio por tus sentimientos, y no lo debes tolerar. No importa si es un amigo, un familiar o incluso un compañero de trabajo. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir que tus emociones no cuentan. Si alguien actúa así, es una señal clara de que no está dispuesto a ofrecerte el apoyo y la empatía que mereces. Recuerda, tus sentimientos son válidos, independientemente de lo que otros digan. No permitas que nadie te haga sentir que estás en lo incorrecto por sentir algo. Si alguien te muestra desprecio por tus emociones, es fundamental que lo confrontes o, si es necesario, te alejes de esa persona. Tu bienestar emocional no debe estar en manos de quienes no lo valoran. Defender tus sentimientos no significa que debas ser confrontativo o agresivo, pero sí debes ser firme en tu posición. Asegúrate de rodearte de personas que te apoyen y te respeten tal como eres. La próxima vez que sientas que alguien está minimizando tus emociones, recuérdate a ti mismo que mereces respeto y comprensión. Tu mundo emocional es tan real y tan válido como cualquier otra parte de tu vida, y nadie tiene el derecho de invalidarlo. Número 9. Imposición de culpa. ¿Alguna vez alguien ha intentado hacerte sentir responsable por algo que claramente no es tu culpa? Eso es manipulación en su forma más básica y no deberías aceptarlo ni por un segundo. La imposición de culpa es esa táctica que utilizan algunas personas para que te sientas mal por situaciones que no están bajo tu control. Te hacen cargar con la responsabilidad de problemas que ni siquiera están relacionados contigo, solo para que se sientan mejor o para desviar la atención de sus propios errores. ¿Te suena familiar? Es como si te estuvieran echando un peso que no te corresponde. Los estoicos nos enseñan a mantener nuestra calma y claridad mental frente a la adversidad, pero eso no significa que debamos aceptar que nos echen culpas injustamente. Si alguien te está imponiendo culpa, pregúntate: ¿realmente tengo algo que ver con esto? ¿Estoy siendo injustamente responsabilizado? Si la respuesta es sí, entonces tienes todo el derecho a defenderte y a rechazar esa carga. No te dejes llevar por la presión de sentirte culpable por cosas que no has hecho. Establece tus límites y no permitas que te manipulen. Si alguien intenta hacerte sentir mal para que tomes responsabilidad por algo que no es tu culpa, ponle un freno. La culpa es una emoción poderosa y cuando se usa mal puede ser una herramienta de manipulación destructiva. Además, ten presente que asumir una culpa que no te corresponde solo te lleva a un ciclo de autosabotaje y estrés innecesario.
Tienes derecho a reconocer tus errores, pero también a protegerte de las acusaciones injustas. Si alguien está tratando de imponer una carga de culpa sobre ti, actúa con firmeza y claridad. No te dejes arrastrar por la manipulación emocional. En definitiva, no permitas que otros jueguen con tus sentimientos de culpa. Mantén tus límites claros y recuerda que mereces ser tratado con justicia. Tu bienestar mental no debe ser comprometido por las tácticas manipuladoras de los demás. Tú eres el único que debe decidir qué es lo que realmente te corresponde y cómo manejarlo. No te dejes engañar y defiende tu paz mental. Número 10. Devaluación de tus logros. ¿Alguna vez alguien ha minimizado algo que has conseguido, haciéndolo parecer menos importante de lo que realmente es? Eso es algo que no deberías tolerar, ni por un segundo. La devaluación de tus logros es ese molesto fenómeno donde alguien, ya sea intencionalmente o no, hace que te sientas como si tus éxitos no valieran nada. Puede ser un comentario sarcástico, una broma de mal gusto o simplemente una falta de reconocimiento. Pero lo cierto es que cada uno de tus logros, grandes o pequeños, merece ser celebrado y respetado. Imagina que has trabajado duro para alcanzar una meta y alguien viene y te dice que fue fácil o que no es tan impresionante. Eso no solo es despectivo, sino que también puede afectar tu motivación y autoestima. Los estoicos nos enseñan que debemos encontrar satisfacción en nuestro propio esfuerzo y en el valor intrínseco de nuestras acciones, sin depender de la aprobación externa. Pero eso no significa que debas permitir que otros menosprecien lo que has logrado. No dejes que la falta de aprecio de los demás te haga dudar de tu valor. Cada paso que das hacia tus metas es un testimonio de tu esfuerzo y determinación. Si alguien no reconoce eso, es su problema, no el tuyo. Rodéate de personas que valoren tus logros y te animen a seguir adelante, no de quienes intentan restarle importancia a tus éxitos. Si te encuentras en una situación donde alguien está devaluando tus logros, pon los límites necesarios. Expresa claramente cómo te sientes y, si la persona sigue menospreciando tus éxitos, considera si vale la pena mantener esa relación. Al final del día, tu autoestima y confianza deben basarse en tus propias evaluaciones, no en la opinión de los demás. Recuerda, cada logro, sin importar cuán pequeño pueda parecer, es un reflejo de tu esfuerzo y dedicación. No permitas que la devaluación de los demás te haga olvidar tu propio valor. Celebra tus éxitos, sigue persiguiendo tus metas y mantén la confianza en tu capacidad para alcanzar lo que te propongas. Tus logros son importantes y merecen ser reconocidos, así que no dejes que nadie te diga lo contrario. Número 11. Falta de respeto por tus valores. Todos tenemos principios y creencias que nos definen y nos guían en la vida. Y si alguien no respeta esos valores, no solo está atacando lo que eres, sino que está tratando de cambiarte para que te ajustes a lo que ellos creen. Imagina esto. Tienes un conjunto de valores que consideras esenciales en tu vida y alguien viene y los minimiza, los critica o simplemente los ignora. Eso es más que una falta de respeto. Es un intento de hacerte sentir mal por ser tú mismo. Los estoicos nos enseñan que debemos mantenernos fieles a nuestros principios sin dejarnos influenciar por las opiniones negativas de los demás. No deberías permitir que nadie te haga dudar de lo que crees. Cuando alguien desestima tus valores, lo que realmente está haciendo es tratar de socavar tu integridad. Pero, ¿sabes qué? Tienes todo el derecho de defender lo que crees. No tienes que comprometerte con tus principios solo porque alguien más no los entiende o no los respeta. Tu autenticidad es clave para tu bienestar y tu paz interior.
Si alguien está constantemente desafiando o menospreciando tus valores, es importante que te plantes firme. No tienes que ser confrontativo, pero sí debes ser claro en lo que representas. Deja en claro que tus principios son innegociables y que mereces respeto por ellos. No dejes que la falta de respeto de otros te haga sentir inseguro sobre tus creencias. Tus valores son una parte fundamental de quién eres y de cómo te mueves en el mundo. Si alguien no puede aceptar eso, tal vez no es la mejor persona para estar en tu vida. Rodéate de quienes valoran y respetan lo que eres, en lugar de aquellos que intentan derribar tus principios. Al final del día, la autenticidad y la integridad son lo que realmente cuenta. No comprometas tus valores para encajar o agradar a los demás. Mantente fiel a ti mismo, defiende lo que crees y rodéate de personas que respeten y aprecien lo que representas. Tus valores son tu fuerza, así que no dejes que nadie te haga sentir menos por ellos. Número 12. Presión para actuar en contra de su conciencia. ¿Alguna vez te has sentido empujado a hacer algo que va en contra de lo que realmente crees? Esa presión para ir en contra de tus principios puede ser intensa y es importante que sepas cómo manejarla. Imagina que estás en una situación donde todos esperan que tomes una decisión que no sientes que es correcta, solo para encajar o para complacer a otros. ¿Te ha pasado? Es fácil sentirse atrapado y dudar de tu propio juicio cuando estás rodeado de gente que tiene expectativas diferentes. Pero aquí está el truco. La presión externa no debería cambiar lo que sientes en tu interior. Los estoicos nos enseñan que debemos actuar de acuerdo con nuestra propia integridad y no dejar que las presiones externas nos desvíen de nuestros principios. Cuando sientes esa presión para hacer algo que va en contra de tu conciencia, es crucial que te detengas y pienses en lo que realmente quieres. No te dejes arrastrar por la opinión de los demás si eso significa comprometer lo que crees. ¿Cuántas veces has sentido que debes hacer algo solo porque es lo que se espera de ti, incluso si eso te hace sentir incómodo o en desacuerdo? Si estás enfrentando una situación en la que sientes que tus principios están en juego, pregúntate a ti mismo, ¿es esto algo que realmente puedo respaldar? ¿Estoy actuando en contra de lo que creo solo para complacer a los demás? No tienes que ceder ante la presión para actuar en contra de tu conciencia. Defiende tus valores con confianza y mantén tus principios firmes. A veces, la mejor manera de actuar es seguir tu intuición y ser fiel a lo que sabes que es correcto, incluso si eso significa nadar contra la corriente. Recuerda, al final del día, la satisfacción personal viene de vivir en armonía con tus propios principios. No comprometas tu integridad solo para evitar conflictos o para encajar. Tu conciencia es tu guía más confiable, así que escucha lo que te dice y actúa en consecuencia. Mantente firme en tus valores y no permitas que la presión externa te desvíe de lo que realmente crees. Número 13. Intolerancia. ¿Te has encontrado con personas que simplemente no toleran que tengas una opinión o creencia diferente? Es un problema común y puede ser muy desgastante. La intolerancia no solo limita el diálogo, sino que también puede hacerte sentir que tus ideas y sentimientos no valen nada. Imagina que estás en una conversación y alguien empieza a atacar tus puntos de vista solo porque no coinciden con los suyos. O peor aún, que alguien intenta hacerte sentir mal por tener una opinión diferente. Es como si te dijeran, o estás conmigo o estás en contra de mí. ¿Te suena? La intolerancia es la actitud de no aceptar ni siquiera la posibilidad de que alguien pueda pensar diferente. Y eso no solo es injusto, sino que también limita el crecimiento y el entendimiento mutuo. Como dice el dicho popular,
La variedad es la sal de la vida. La intolerancia te priva de esa variedad, de la riqueza que aportan las diferentes perspectivas. En lugar de buscar la diversidad de pensamientos y aprender de ella, te cierras a nuevas ideas y te limitas a una burbuja de pensamiento uniforme. Los estoicos nos enseñan a mantener la calma y la racionalidad frente a la adversidad. En el caso de la intolerancia, esto significa que debemos mantener la mente abierta y ser pacientes, incluso cuando otros no lo son. No permitas que la intolerancia de los demás te arrastre a una actitud cerrada. Defiende tus ideas con respeto, pero también escucha y aprende de las opiniones que te desafían. Si enfrentas la intolerancia, recuerda que tu valor y tu dignidad no dependen de la aceptación de los demás. La diversidad de pensamientos es lo que enriquece nuestras vidas y nuestras relaciones. No te dejes arrastrar por la falta de apertura de otros. Sé firme en tus creencias, pero también abierto a nuevas ideas. La tolerancia no solo es un signo de respeto, sino también una oportunidad para crecer y expandir tu horizonte. Así que no dejes que la intolerancia te limite y abraza la riqueza de la diversidad. Número 14. Presentación injusta. ¿Alguna vez has sentido que alguien te ha juzgado o te ha presentado de manera que no refleja quién eres realmente? Esa sensación de que te han puesto en un estereotipo o te han etiquetado sin conocer toda la verdad es más común de lo que piensas, y es algo que no deberías aceptar. Imagina que estás en una reunión o en una conversación y de repente alguien comienza a hablar de ti de una manera que no tiene nada que ver con tu verdadera personalidad o tus logros. Puede ser que te presenten como alguien que no eres, o que minimicen tus méritos y te reduzcan a una etiqueta que no te representa. ¿Te ha pasado algo así? Es como si te pusieran una etiqueta que no te corresponde y eso puede ser extremadamente desalentador. La presentación injusta es un problema porque afecta cómo los demás te perciben y puede influir en las oportunidades que se te ofrecen. Pero aquí está la clave. No permitas que la percepción errónea de los demás te defina. Los estoicos nos enseñan que la verdadera tranquilidad proviene de mantener nuestra integridad y no permitir que las opiniones externas nos desvíen de quienes somos realmente. Si alguien te presenta de manera injusta, no te quedes callado. Habla y aclara tu verdadera identidad. A veces, la gente simplemente no se da cuenta de que está siendo injusta, y un poco de comunicación puede resolver mucho. Si la situación no mejora, no dejes que te afecte demasiado. Mantén tu dignidad y sigue demostrando quién eres a través de tus acciones. Recuerda, la forma en que te presentan no define quién eres. Tu verdadero valor y tus cualidades se demuestran con el tiempo y con tus acciones. No permitas que una presentación injusta te haga sentir menos de lo que eres. Sé fiel a ti mismo, actúa con integridad y deja que tu verdadero yo brille. No dejes que las percepciones erróneas de los demás te limiten. Número 15. Desconfianza continua. Esa desconfianza persistente puede ser agotadora y dañina, tanto para ti como para la relación. Imagina estar en una situación donde cada vez que haces algo, la gente a tu alrededor no puede evitar desconfiar, preguntarse si tienes segundas intenciones o si estás escondiendo algo. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un compañero de trabajo. Es como si cada paso que das fuera escrutinizado y no importa cuánto te esfuerces por demostrar tu sinceridad, siempre estás en el punto de mira. ¿Te ha pasado? Como dice el dicho popular, a quien mucho se le da, mucho se le exige. La desconfianza continua puede surgir de una alta expectativa, pero también puede ser un signo de inseguridad o de problemas de comunicación. Si alguien está constantemente dudando de ti, puede ser útil preguntarse, ¿qué está causando esta desconfianza?
Es un problema de comunicación o una falta de confianza en sí mismo por parte de la otra persona. Los estoicos nos enseñan que debemos actuar con integridad y mantenernos firmes en nuestras acciones, sin dejarnos afectar por las dudas externas. Si enfrentas desconfianza continua, lo mejor es mantener la calma y ser transparente. A veces, las acciones hablan más que las palabras, y demostrar tu honestidad con el tiempo puede ayudar a reducir la desconfianza. Si te encuentras en una situación donde la desconfianza está afectando tu relación, es importante hablar abiertamente sobre el problema. Explica cómo te sientes y busca entender la raíz de la desconfianza. La comunicación honesta y abierta es clave para resolver malentendidos y fortalecer la confianza. Recuerda, no permitas que la desconfianza de los demás te haga sentir que estás constantemente en deuda o bajo sospecha. Mantén tu integridad, actúa con honestidad y busca resolver los problemas de confianza de manera constructiva. Tu valor y tu sinceridad no deben ser cuestionados constantemente. No dejes que la desconfianza te agote y sigue siendo auténtico. Número 16. Dudas constantes sobre tus capacidades. Vamos a tratar un tema que puede ser realmente desalentador. Las dudas constantes sobre tus capacidades. ¿Alguna vez has sentido que alguien, o incluso tú mismo, estás siempre cuestionando lo que eres capaz de lograr? Es una sensación incómoda y puede hacer que te sientas inseguro e incapaz de avanzar. Imagina que estás en un proyecto importante y alguien no deja de recordarte lo difícil que es o cuestiona si realmente tienes lo que se necesita para tener éxito. O peor aún, tal vez eres tú mismo quien se está saboteando con pensamientos negativos. La duda constante sobre tus capacidades puede paralizarte y hacerte sentir que nunca podrás alcanzar tus metas. ¿Te ha pasado? Como dice el dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Es fácil caer en la trampa de dudar de uno mismo cuando te enfrentas a múltiples desafíos, pero eso no significa que debas dejar que esas dudas te controlen. Las dudas constantes a menudo vienen acompañadas de inseguridades o miedos y pueden ser el resultado de experiencias pasadas o de comparaciones con los demás. Los estoicos nos enseñan que debemos confiar en nuestra capacidad para enfrentar desafíos y actuar con determinación sin dejar que las dudas nos frenen. Si estás lidiando con la duda constante sobre tus capacidades, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en tus fortalezas y logros pasados. Recuerda todas las veces que has superado obstáculos y alcanzado tus metas. La autoconfianza se construye a partir de tus éxitos, grandes o pequeños. Además, es útil rodearte de personas que te apoyen y que crean en ti. La influencia positiva de quienes te rodean puede ayudarte a superar las dudas y fortalecer tu confianza. Y si te encuentras luchando con la duda interna, recuerda que es normal tener momentos de inseguridad, pero no dejes que te detengan. Actúa con coraje y sigue adelante, incluso cuando las dudas aparezcan. No permitas que las dudas constantes te desvíen de tus objetivos. Confía en tus capacidades, celebra tus logros y sigue trabajando hacia tus metas con determinación. Tú eres capaz de mucho más de lo que imaginas, así que no dejes que las dudas te detengan. Número 17. Interferencia en su búsqueda de crecimiento. ¿Alguna vez has sentido que alguien está interfiriendo en tu búsqueda de crecimiento personal? Es como si cada vez que intentas avanzar, hay alguien que te pone obstáculos o cuestiona tus decisiones. Eso puede ser muy frustrante, ¿verdad? En lugar de apoyarte en tu camino, esas personas parecen estar más interesadas en frenarte. Imagina que estás persiguiendo un objetivo importante para ti, ya sea en tu carrera, en tu desarrollo personal o en algún proyecto.
Y cada vez que das un paso hacia adelante, alguien viene y te dice que no vas a lograrlo o que estás perdiendo el tiempo. Es como si la gente no pudiera aceptar que estás tratando de mejorar y crecer. ¿Te suena familiar? Como dice el dicho popular, no hay peor enemigo que el que se lleva dentro. La interferencia en tu búsqueda de crecimiento suele ser más sobre las inseguridades y miedos de los demás que sobre tus capacidades. Las personas que intentan frenarte a menudo tienen miedo de tu éxito, porque eso refleja su propia falta de progreso o inseguridad. En el estoicismo, aprendemos que debemos mantenernos firmes en nuestra búsqueda de crecimiento personal, sin dejar que las opiniones externas nos desvíen. Si alguien está interfiriendo en tu camino, lo mejor que puedes hacer es mantener tu enfoque y seguir trabajando en lo que te importa. Tu desarrollo personal es tu responsabilidad y nadie tiene el derecho de detenerte. A veces, la mejor manera de lidiar con la interferencia es simplemente seguir adelante y demostrar con tus acciones que estás comprometido con tu propio crecimiento. Rodearte de personas que te apoyen y te inspiren también puede ser una gran ayuda. Recuerda que tu búsqueda de crecimiento es valiosa y merece ser apoyada, no saboteada. Antes de cerrar, quiero agradecerte por estar aquí y compartir este momento conmigo. Si te has sentido identificado con algún punto que hemos tratado hoy, o si tienes tus propias experiencias con la interferencia en tu búsqueda de crecimiento, me encantaría escuchar tu historia. Déjame un comentario abajo y cuéntame cómo has manejado estos desafíos en tu vida. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte más contenido inspirador como este. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando material que te motive y te acompañe en tu camino hacia el crecimiento personal. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.